luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero para ministrar a favor del pueblo ante Dios necesitamos estar limpios. Amén. Tener una buena conciencia delante de Dios. Necesitamos estar consagrados a Dios. Necesitamos estar apartados del pecado, dedicados a Dios para que Él pueda usar la vida de cada uno de nosotros. Hace 8 días les recordaba lo que dice la Escritura, que la exigencia del Señor es: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por eso, cuando alguien tiene alguna situación espiritual en su vida, que ha cometido un pecado, que ha hecho algún pecado delante de Dios, y si estaba sirviendo, viene entonces un marginamiento, un tiempo donde no puede servir, y tiene entonces que venir un tiempo de disciplina, en el cual él reconoce su error, pide el perdón, restaura su vida espiritual, su comunión con Dios, y luego entonces restaura su servicio al Señor ante los hermanos. Entonces, aquí necesitamos tener bien en cuenta esto, porque el asunto con Dios es serio. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, mirar por un poquito esto del altar del sacrificio. Todo el que cometía un pecado tenía que venir con un cordero sin defecto para sacrificarlo en el altar. Habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas de expiación, habían ofrendas mecidas, una ofrenda que se hacía de cereales, de grano, una ofrenda que se hacía también de palomas. Así que quien venía con la ofrenda era en reconocimiento a lo que tenía que hacer porque había pecado. Ahí traía un cordero, traía un becerro, traía un macho cabrío, en fin. Pero mientras que el animal era sacrificado, el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal, y mientras se le salía la sangre al animal que estaba siendo degollado, el sacerdote esparcía la sangre sobre el altar, aún sobre la vida del pecador, y su pecado era cubierto su pecado. No perdonado, era cubierto, no era quitado, era más bien ahí cubierto. Y esto significaba el sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer posteriormente en la cruz del Calvario, un cordero santo, inocente, sin defecto, que no tenía ningún defecto para tildarle, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, y cuando lo maldecían, él no profirió ninguna palabra que fuera en contra de los malhechores que les estaban haciendo mal, sino que por el contrario, todos recordamos que él en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo israelita, descendiente de Jacob y de Israel, de cualquier tribu que cometía pecado, el pecado no se podía dejar sin castigo. Todo pecado tenía que ser castigado. Y habían unos pecados que eran castigados con la muerte y otros que eran castigados con el sacrificio de un cordero. La Biblia dice que el sacerdote entraba cada año al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por sí mismo y por el pueblo ante Dios. Pero primero tenía que hacer una serie de requisitos
que la palabra de Dios le mandaba. Y todo esto nos habla de Cristo y de su obra en el Calvario. Nosotros no que no hayamos cometido pecado, claro que sí, todos nosotros hemos cometido pecado. Unos más, otros menos, pero todos hemos cometido pecado. Ese pecado no se quedó sin castigo. Ese pecado fue castigado. Y castigado con la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y como nosotros pecamos, ese pecado fue castigado con la muerte. Pero no con la muerte nuestra, sino con la muerte de Jesucristo, mi Salvador, en la cruz del Calvario. Nosotros estábamos sentenciados a la muerte como quien en Estados Unidos ha sido sentenciado a muerte. Allá hay algunos estados que tienen como castigo la muerte para algunos delitos. Y nosotros estábamos en esa condición como quien está en la silla. Ahí ya, eres culpable, eres reo de muerte, mereces la muerte y solamente necesita es aquí oprimir el interruptor para que este sentenciado a muerte, este reo, este pecador quede electrocutado ahí. Nosotros estábamos en esa condición, sentenciados a muerte, pero mi Salvador Jesucristo, que es tan bueno, cuando estábamos en esa condición, entonces dijo, un momentico, no lo maten a él. Sí, él merece la muerte, claro. Merece que sea muerto. Pero un momentico, no lo maten a él, que se levante él. Y yo me voy a sentar aquí en su lugar, mátenme a mí. Yo pago por él. Y eso fue lo que mi Salvador Jesucristo hizo por mí. Cuando estaba sentenciado a muerte, Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Y por eso es que yo lo adoro a Él. Y por eso es que yo lo sigo a Él. Y por eso es que yo le sirvo a Él. Y por eso es que yo le canto a Él. Y me supongo que todos ustedes hacen lo mismo, porque reconocemos todos que Él pagó por nosotros. Fuerte ese aplauso a mi Salvador. Aleluya. 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 La palabra de Dios dice en la carta a los Efesios, el capítulo número 2, que quiero que lo recordemos, Efesios capítulo 2, salvos por gracia. Y Él, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy la salvación no es por obras. Hoy la salvación no es por lo que nosotros hacemos, por los sacrificios que nosotros podamos hacer. Por eso las personas que suben a Monserrate con una piedra a cuestas o con unos granos de un cereal en sus zapatos están equivocados. Porque así echen sangre sus cuerpos, la sangre del ser humano, así la derrame toda, no sirve ni para quitar una mentira. La sangre del ser humano está contaminada de pecado. Así derrame su sangre, así sea degollado y se muera por anemia porque derramó hasta su última gota de sangre. Esa sangre mancha porque está contaminada. Pero no así con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo no mancha. La sangre de Jesucristo limpia. Y la sangre de Jesucristo está vigente aquí hoy para limpiar la conciencia de alguien. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En gratitud a lo que el Señor ha hecho por nosotros, y digo en gratitud, no para recompensar la obra que el Señor hizo en la cruz, sino en gratitud de nuestro corazón por la obra que el Señor hizo en la cruz, en reconocimiento a esa obra. Nosotros sí debemos, como dice la Escritura, salir del campamento llevando su vituperio, si hay necesidad. Nosotros sí debemos estar dispuestos a pagar un precio si hay necesidad, de no salir corriendo a la primera dificultad, de no amedrentarnos ante ningún problema, porque por más grande que sea el problema y que nos genera temores en el corazón, y que tal vez en nuestro corazón sentimos que como que ya vamos a desfallecer, hay un Dios grande y poderoso que nos da fuerzas en ese momento, porque hay una promesa grande de parte de Dios. Grande. Una promesa grande. Que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Por eso en el momento de la aflicción tenemos que recordar que Cristo pagó por nosotros. En el momento de la tribulación tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros. En el momento de la decepción, en el momento del dolor. Esta semana pasada, hace como 2, 3 semanas, un hermano me testificó diciendo, yo estaba trabajando y él es un mecánico y estaba organizando algo y lo metió en la prensa y tenía que enderezar algo de hierro, darle otra figura, y dice que cuando le dio el macetazo se salió de la prensa y le pegó en un tobillo, aquí arribita del tobillo, y dice que él quedó mirando, de momento fue como candelillas, pues se imagina, porque un dolor aquí, un golpe ahí, duele mucho. Y entonces él cerró sus ojos y dijo, hay poder en el nombre de Jesucristo, tú sufriste mis dolores en la cruz del Calvario, y que se imaginó al Señor como caminando, le llegó un pensamiento con las sandalias llenas de sangre,
Y él siguió adorando al Señor, y hay poder en tu nombre. Tú moriste en la cruz del Calvario, tú llevaste nuestras dolencias, tú llevaste mis dolores, Señor Jesucristo. Y le llegó al pensamiento entonces como la herida del Señor y las sandalias con sangre, y siguió adorando al Señor. Y dice que no sabe cuánto tiempo se quedó ahí, si 3 o 5 minutos, y cuando él abrió los ojos y se miró, se tocaba por todas partes y no tenía ningún dolor. Y dijo: glorificado sea el Señor que pagó por mí. Aleluya. Y él pensaba: mayor fue el dolor que tú sufriste en la cruz del Calvario. Señor bendito, yo transmito esto al Señor, a ti, porque tú en la cruz del Calvario sufriste por mí. Y el Señor le hizo una sanidad en el momento. En el momento. Y él me estaba testificando, yo estaba sintiendo bendición también escuchando el testimonio. Hermano, sí, pues eso es para la gloria de Dios, y para Él no hay nada imposible. Y cada uno tenemos testimonios personales de que Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno. Bueno. Volvemos entonces a mirar el sacrificio. El sacrificio del holocausto era el becerro que se consumía todo completamente en el altar. Ahí se quemaba completamente todo. El sacrificio del holocausto, de lo que se ofrecía al Señor. Gloria a Dios. El Señor Jesús en la cruz, estando Él allá crucificado, y ya cuando iba, dice la Biblia, a entregar su espíritu, dijo: consumado es. Todo está realizado, todo está terminado, la obra de la salvación está completa. Consumado es. Todo está cumplido, lo que dijeron los salmos, la ley, los profetas, lo que dijeron en el Antiguo Testamento, lo que estaba profetizado del Mesías y de su muerte por la redención del ser humano, está cumplido. Consumado es. Está terminado, todo está terminado aquí para pagar por el pecador que crea y que se arrepienta. Todo está terminado, todo está consumado es. Y ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya, todo está terminado por el Señor en la cruz. Les decía que nosotros, si hay necesidad, sí debemos pagar un precio y hacer un sacrificio. Pero el sacrificio es diferente. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Antes de terminar, porque ya vamos concluyendo. Romanos capítulo número 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, cada uno ocúpese en lo que Dios lo ha llamado, en lo que Dios lo ha capacitado y para lo cual Dios lo quiere usar. Una alabanza al Dios de la gloria.
¿Cuántos queremos que Dios nos capacite para ejercer la labor que el Señor nos ha mandado? Amén. Queremos que el Señor nos capacite y queremos nosotros también con mucha disposición hacer lo que el Señor nos manda. Vamos a terminar con este versículo que habla del sacrificio. Salmos número 50. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Salmo 50, versículo 14 dice, ¿qué dice? Sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué debe sacrificar? Alabanza. ¿Y qué más? Y paga tus votos al Altísimo. Miremos el 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos queremos tener esto en nuestra vida? Llevarnos estos versículos con nosotros. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Qué bonito es ver la respuesta del Señor. Qué bonito es sentir que Dios nos oye. Qué bonito es sentir que Dios en verdad nos ama. Volviendo al tabernáculo y mirando lo que el Señor le mandó a Moisés en el capítulo 25 del Éxodo, tenemos nosotros que glorificar al Señor también, porque todo esto del tabernáculo que ustedes saben, todo, el oro, todo lo que era para la construcción del tabernáculo, la madera de acacia, púrpura, lino fino, oro, plata, cobre, todo esto Dios lo mandó que debía ser a través de una ofrenda. ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo en el capítulo 25? La ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que el Señor manda colectar. A los hermanos que están de regreso les queremos comentar que este año hemos cambiado el sistema de trabajo pro templo. Ya no son los departamentos los que van a trabajar y tienen la responsabilidad por departamento y hacer un voto y trabajar para a mediados del año o a finales del año entregar lo que han trabajado, sino que aquí somos una familia. Somos la familia de Dios, somos la familia en la fe. Y aunque somos muchos, somos todos miembros los unos de los otros. Y este año vamos entonces es a trabajar individualmente con votos. Votos personales, le contamos a los amigos y a los hermanos en especial, que no va a ser el trabajo por departamento, sino personalmente. Y hemos invitado a los hermanos para que quienes puedan hacer un voto de 1.000.000 lo hagan. Y hay plazo para cancelarlo durante el mes de enero. Quien pueda hacerlo de 500.000, que lo haga, conforme a la bendición económica que Dios le ha dado. Quien pueda hacer un voto de 300 o de 200, conforme a la bendición que Dios le haya dado. Porque ya explicamos que la ofrenda y las donaciones para la obra de Dios no pueden ser igual para todos, porque un hermano que se gana un mínimo tendrá su voto, pero quien se gana 2 o 3 o más mínimos tendrá que ser también otro monto. Así que quien pueda hacer un voto de 100.000
o de 50,000 conforme a la bendición que Dios le haya dado, o de 20,000 pesos, pues que hemos puesto el mínimo. Y vamos a hacer entonces un esfuerzo. No es un sacrificio de nuestro cuerpo, sino un sacrificio de voluntad para poder contribuir con la obra de Dios. Y entonces los queremos invitar a que se unan. Si usted tiene en su corazón cooperar con un voto pro templo, tenemos todavía los días de este mes para cancelarlo. La idea es ofrecer algo que se pueda cancelar, porque la palabra de Dios dice también en Eclesiastés: es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque hacer un ofrecimiento es muy fácil, pero cumplirlo necesita voluntad e interés. La idea es que hagamos un voto que lo podamos cancelar para poder entonces contribuir con la obra del Señor. ¿Les parece, mis hermanos? Quiero invitar a algunos hermanos que nos puedan ayudar a entregar estos papelitos a los hermanos que aún no han venido estos días y que tienen en su corazón también colaborar con la obra del Señor. Amén. Y entonces la idea es que podamos, otro hermano que nos ayude. El hermano que no ha hecho su voto levanta su mano, recibe ahí su botico, su papelito. El papel dice: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Voz a la Cabaña, voto para el mes de enero. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, tomaréis mi ofrenda. De corazón tomaréis mi ofrenda. Así que, hermano, en la medida de sus posibilidades, la idea es que todos al terminar este mes hayamos cancelado nuestro voto. Yo tengo mi voto, por ahí vi también a Pablo que tenía su voto, por ahí también he visto a otro. Es decir, la idea es que todos, absolutamente todos, nos unamos a este proyecto, y ya que el Señor ha hecho tanto por nosotros, nosotros podamos hacer algo en bien de la obra del Señor. Y cada mes, el primer domingo de cada mes, vamos entonces a hacer un voto. El voto del mes de enero pudo haber sido este, pero el Señor lo bendijo y pudo hacer algo más para Pro Templo. El mes de febrero pues aumenta su voto. O si ganó menos, quizá mengue su voto, qué sé yo. Pero hermanos, es un voto mensual como Dios nos haya prosperado. Amén. Recogemos entonces los papelitos de una vez para asunto de la contabilidad. Amén. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos, mientras los hermanos toman este papelito, se me estaba olvidando que la hermana Mónica Ramírez tiene unas palabras porque va para Cartagena. Se nos va a ausentar unos meses. Vamos a escucharla, pues, por razones de trabajo. ¿Dónde está la hermana Mónica? Viene bajando, ya viene bajando. Ella, por razones de trabajo, va para Cartagena, entonces quiere contarle, pues, a los hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, como dice nuestro pastor, ya hace unos días, desde el año pasado, yo estaba buscando la bendición del Señor y oraba. Yo soy graduada en economía y hasta el momento no había podido ejercer acá en la ciudad, pero el Señor sabe cómo hacer las cosas. Hace muy poco, realmente fue la semana pasada, recibí una llamada y me confirmaron
y viajo este martes. Realmente me da mucha tristeza dejarlos a todos ustedes en este poco tiempo. Ya hemos estado 8 meses más o menos. Han sido de gran bendición para mí cada uno de ustedes, hermanos, desde los ancianos, los niños, los adolescentes, las señoritas. Hay un gran equipo de trabajo acá. Sé que el Señor Jesús los va a seguir bendiciendo grandemente. Sé que hay un proyecto muy grande con todo esto, la construcción, y vamos para adelante. Yo sé que el Señor los va a bendecir mucho. Ruego a cada uno de ustedes oraciones por mí. Allá en la ciudad de Cartagena asistiré a la iglesia en Boca Grande. Y pues bueno, yo creo que todo eso ha sido voluntad del Señor Jesús. Entonces, también agradezco a toda la familia pastoral, a mi hermano Pedro, la hermana Marta, Pablo, a Javi, a Ivette, a Laura, a Will. Son mi familia espiritual. Entonces, sé que el Señor Jesús los va a seguir bendiciendo grandemente, hermanos. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Les pido el favor a los hermanos, si son tan amables y pasan las vasijitas. Entre tanto, nos vamos preparando para hacer nuestra oración de acción de gracias y encomendarnos en las manos del Señor. Asistencia del día de hoy, 369. Y esperamos que en el otro culto tengamos la asistencia de los hermanos que no están aquí. Les comento que el hermano Carlos Caballero ha estado enfermito, está incapacitado, está en la casa, pero está incapacitado. Que Dios lo restaure. Estén de pie, por favor, y nos encomendamos en las manos del Señor. Soberano Dios, te doy gracias por este culto. Soberano Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha participado de este servicio. Te pido que lo bendigas, amado Señor, que los guardes, los lleves con bien cada uno a sus lugares. En tu nombre santo, Dios mío, cuida sus vidas, Señor amado, porque eres tú quien cuidas nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En tu nombre santo te ruego tu bendición, Señor, para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, bendito Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Salude a los hermanos, salude a los amigos.